Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va a todos aquellos que miren este video en vivo o luego en diferido? Estamos iniciando una segunda temporada de este ciclo de charlas con artistas denominadas Artivismo. En este sitio, que no es otro que el protagonista de mis novelas, Emilio Gabriel Castelli García, el protagonista del Arcángel, del Plan B, ahí está medio oscuro pero igual se ve, y 4 el retorno de la recta provincia. Les el año pasado iniciamos la primera temporada del ciclo Artivismo con un artista de consagración nacional, el de Eduardo Guajardo. Ahí está mi perra ladrando. Buenísimo, se puso a ladrar justo cuando empezamos. Y este año también vamos a arrancar con un artista, un escritor ya de tirada nacional. Ahora vamos a charlar con él, que es Sebastián Grinberg, que ya está en línea. Les cuento que vamos a continuar empezamos medio tarde el año, pero no importa, empezamos igual. El viernes 14 de julio a las 20 horas vamos a estar charlando con Oni Re Dúo, que es un grupo musical de chicas, un dúo musical de El Chaltén, que justamente en julio va a estar de gira por Buenos Aires, así que vamos a estar charlando con ellas. Y el 28 de julio ya está confirmada Fernanda Nogueira, escritora también de Calafate, que hace poco el año pasado ha sacado un libro de cuentos que se llama, si mal no recuerdo, Si no fuera por el viento. Pero bueno, hoy estamos con Sebastián Grinberg, que ya está conectado, así que ya vamos a comenzar con la conversación. Ahí debiera aparentemente dividirse la pantalla. Hola Antonio, ¿cómo Buenas, estás? buenas, Sebastián, ¿cómo andás, che? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Qué bueno conocernos, aunque sea por este medio, Aunque sea por ¿no? ahí. Aunque sea por acá, no hemos cruzado personalmente, pero bueno, no habrá oportunidad seguramente que nos encontremos en alguna instancia literaria, sobre todo, ¿no? Sí, tan lejos no estamos. Tan lejos no estamos, exacto. Muchas Bueno, gracias por la invitación. eso, justamente, te iba a decir a vos que muchas gracias por coparte por estas charlas, que en la época de pandemia eran muy comunes y hoy ya no son tanto, ¿viste? Pero bueno, Es verdad. mi idea es continuarlas porque deja un registro también de una serie de cuestiones que sobre todo a mí me interesan dialogar y demás, y se ha formado como una especie de videoteca, así que mi idea es continuar este ciclo, ¿no? Buenísimo, Eh, bueno, buenísimo. Sebastián, como para ir arrancando, sé y estuve viendo ahí que vos sos nacido en Buenos Aires. Ahí no me quedaba muy bien claro si sos de Cava, de Ciudad de Buenos Aires o de algún lugar de provincia. Eh, Soy de Cava, Ujú. este, pero viví, digamos, en distintos lugares de Buenos Aires. Estuve viviendo de muy chico, creo que hasta más o menos los 5 años estuve ahí en Cava, después estuve en San Isidro. Después estuve en Vicente López, en Ajá. Tigre, después me fui a vivir unos años a Villa Gesell, después volví a Capital Federal, a Flores, a Caballito, volví a Olivos después y ya un poquito más grande a Palermo, muchos años, y a Villa Crespo antes de venir para acá, para Calafate. Ah, o sea que fuiste bastante itinerante, digamos, en tu vida. Sí, sí, sí. Eh, Más allá de que, bueno, de tus elecciones que fueron ya en la época de adolescencia y demás, vi que en tu casa estabas rodeado de libros, ¿no? De literatura, por tu mamá, Eh, En realidad mi vieja no era muy lectora, que Ajá, digamos. Mi viejo tampoco, tampoco lo es hoy. Sí, lo que pasaba es que mi vieja sí me compraba a mí libros. ajá, Este, Cuando era chico, o sea, me compraba enciclopedias, libros de texto, me llevaba a la feria del libro. Entonces tengo muchos recuerdos con 4 años, 5 años, 6, en la Feria del Libro, y se ve que era
era medio solitario en esa época, y me pasaba mucho tiempo con las enciclopedias estas y con los libros, me gustaba eso como juego, ¿no? Es estar ahí. Que después, bueno, de grande en algún momento hice un pase por la historieta, o sea, pasé a leer Ah, historieta, que es como lo que suele pasar, ¿no? Digamos que a mí me parece que la historieta está muy bueno como pasaje entre literatura infantil y literatura un poco más juvenil o adulta. ¿y qué Eh, historietas recordás? ¿Mafalda, algo por el estilo? Mafalda, sí, en Mafalda recuerdo bastante. Después, bueno, estaban los libros los libros de historietas del Tony, Ujú. de Nippur Lagash, ¿no? Donde venían como bastantes historietas distintas. Y ahora que me acuerdo también que decís, cuando era chico había clásicos, digamos, llevados al libro de historietas, ¿no? Estaba, qué sé yo, El viaje al centro de la Sí, Tierra, sí, sí, sí. Marino, o sea, había clásicos de Verne, estaba, me acuerdo, de La Isla del Tesoro, había Ujú. muchas novelas clásicas, digamos, en formato historieta, y eso también ayudó. Bueno, también leía Asterix Claro, mucho sí. tiempo, recuerdo. Andaba como por ahí. Después, ya, yo creo que más o menos a los 11 12 años fui leyendo más literatura, ¿no? Quizá me acuerdo mucho de El diablo en la botella, este, la novela El exorcista también, la habré leído cuando tenía 11 o 12 Ah, años. mira. Eh, sí, leía, capaz que sacaba de la biblioteca, vivía en Tigre en esa época, sacaba de la biblioteca y leía. También leía, bueno, de todo, leía, qué sé yo, revista UMI, Chicken, ¿no? Era lo que más Claro, la revista Gumi era muy, muy de esa época también. Fue muy de nuestra época, va. sí, Sí. sí, sí, Fue ahí este, cuando te enganchaste con esto de contar historias, porque ahí vi que vos empezaste como a hacer grabaciones tuyas, que le contabas historias a tu hermano, digamos, como que se empezó a encender esa chispa, de contar, digamos, básicamente, ¿no? claro, sí, sí, cuando tenía más o menos 11 o 12 años, o sea, le contaba historias a mi hermano, historias de terror, vivíamos en Gesell en ese momento, la playa, el pinar y todo eso servía como marco o contexto para historias de terror, eh, que eran copias de cine clase B, ¿no? De viernes 13 y todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Y después había como, en esas historias, como que se ve que repetía dos personajes que eran una suerte de alter ego de nosotros dos. Eh, y ahí lo fui grabando en cassette a los 13 14. Y después cuando tendría 16 entre 16 y 17 ahí fui como tratando de escribir. En esa época había leído, me gustaba mucho Poe, este, Ajá. y, y fui ahí tratando de describir algún primer cuento, algún supuesto poema, algún texto más largo, eran todos como copias de cosas que yo iba leyendo en ese momento, ¿no? O sea, creo que el primer cuento que había tratado de escribir era una copia de La Noche Boca Arriba, de Cortázar, que era un cuento Sí. que había leído en séptimo grado y me había quedado muy grabado. Después, en un texto más largo, era una copia de Sobre héroes y tumbas, de Sábato. El poema o los supuestos poemas que traté de escribir en ese momento eh, eran cosas de Borges, eran copias de poemas de Borges, ¿viste? Era como, andaba por ahí, ¿no?
¿Esas grabaciones están todavía por ahí o se perdieron? Mira, yo no sé si tengo por ahí tirado algún cassette donde haya quedado una canción. Realmente no sé, no sé si lo volvería a escuchar, sería bastante curioso. Este, Sí, ya digamos, si de pronto hace algunos años volví a mirar cosas que había escrito hace muchísimo y era como un impacto. claro. Escuchar algún tipo de grabación de ese estilo sería curioso, por lo menos. Y con todo ese bagaje literario que estás diciendo, porque, o sea, bueno, a mí me pasó bastante parecido a todos los que nos interesa un poco la literatura, vamos por esos autores y demás. ¿Cómo fue la elección de psicología? Porque hasta ahí parecía que ibas para un lado, aunque tiene mucho de literatura también, ¿no? Mira, la elección de psicología en sí fue un poco por la literatura, porque Ajá, estaba cuando tenía 17 años muy lector de Poe y muy, de alguna manera, con una visión romántica de la locura, ujú, a partir de algunos textos de Poe, y iba a la psicóloga y me interesaba todo eso, ¿no? La locura, el cerebro, qué sé yo. Y la psicóloga es como que me sugirió estudiar psicología. ajá, Y fue así en realidad que entré a la carrera. Después hice un año y medio, dejé la carrera eh, y cuando pensé, me había ido, digamos, a vivir un tiempo a Paraguay y cuando pensé así en retomar, cuando ya en Buenos Aires otra vez, tenía como esa ahí duda entre letras o psicología. Eh, no sé por qué pensé que se ganaba bien siendo psicólogo. Este, eso también es una fantasía. Y entonces dije, bueno, no, digo, si estudio letras como docente, después me voy a morir de hambre. Digo, estudio psicología, que ya tengo más o menos la mitad de la carrera, y escribo. En realidad después fue un error mío pensar que tenía la mitad de la carrera, creo que tenía 6 materias nada. Este, claro, recién estabas arrancando. eran como 24, Sí, así que sí. llevó bastante más tiempo. Eh, pero en realidad siempre durante la carrera de psicología, por suerte nunca me costó. No me costaba estudiar, entonces la mayor parte del tiempo seguía leyendo literatura o leía filosofía y estudiaba las cosas para la facultad a último momento y me fui manejando más o menos siempre así. Eh, ¿Ahí ya paralelamente habías empezado con los talleres o todavía no? eh, y mira, a ver, eh, yo creo que el primer taller habré ido cuando tendría 24, 25 años, me parece. Sí, seguí siempre escribiendo, pero eran esas cosas que escribías y se lo dabas a tus amigos, a compañeros de laburo y todo eso. Y yo laburé en una estación de servicio un tiempo y ahí Sí, conocí a un dramaturgo que se llama Ricardo Alac. Alac. Eh, Empezamos a hablar, le comenté, o sea, que escribía. Me empezó a leer, digamos, los textos que iba escribiendo y después hicimos como ahí una suerte de vínculo o amistad, en el cual él no vivía lejos de mi casa después, así que nos juntamos en algún café y me hacía alguna devolución de los textos. Y en un momento me recomendó, o sea, me dijo, bueno, mira, yo puedo hasta acá acompañarte, que fuera algún taller literario.
fui a un primer taller literario, como te digo, capaz tenía 25 años, eh, habré ido 3 o 4 meses, no me gustó para nada, para nada. El tipo para mí era un Claro, chan. Eh, claro. Porque esa es otra, ¿no? Hay que encontrar el taller también. Tenés que llegar a aquel que te acoja, digamos, que te contenga y que te, de alguna forma te disipe, porque si no puede ser muy frustrante también. sí, sí, fue así. Este tipo era medio un chanta, era dramaturgo. Yo no sé si no había llegado porque me lo había sugerido también Ricardo. Eh, y la verdad que se leían quizá los cuentos, un cuento, y daba como una suerte de teoría o algo por el estilo, Mm. que él la, la leía de unas revistas que habían salido en algún momento, se llamaban Taller Literario o algo así, que eran No, burdo. Este, y a mí ya, además en esa época, no me caían muy bien las críticas en ese momento, ¿no? Un sí, eso poco escuché. Escuché que te recalentabas básicamente con cualquier también, observación. un poco, a ver, yo creo que también un poco a la literatura, si bien siempre es algo que llevé siempre, yo traté, digamos, de estudiar en un momento escultura, pintura, desde chico, pero no me bancaba que me dijeran lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, o que, bueno, hay que empezar haciendo esto cuando yo quiero hacer esto otro, ¿no? Y quizá para mí la literatura me daba esa libertad, o sea, yo podía escribir lo que a mí se me cantaba sin que nadie me dijera absolutamente nada, capaz era una porquería después, pero yo escribía lo que se me cantaba. Entonces, fue como un ámbito más libre. Después, bueno, uno Claro. llegó al tema de la corrección. Este, pero llegué a eso después de varios años de venir escribiendo. Y obviamente siempre leyendo y leyendo y leyendo. Este, y, y bueno, fui a este taller, fue un tiempo, después me fui. Fui con Alicia Steinberg, porque había Ah, visto Revista Viva, en su momento había salido un artículo sobre talleres literarios, estaba Alicia Steinberg, Abelardo Castillo, no sé, dos más que no me acuerdo ahora, dos grosos. Fui con Alicia Steinberg, habré ido 4 meses, una cosa así, porque ella ya estaba también muy mayor. Eh, y de pronto le mandabas un cuento para corregir y te mandaba 7 mails con el mismo cuento, o te ajá. mandaba otra persona, ya tenía olvidos, pero más allá de eso había sido hermosa la experiencia con ella. Era un taller medio particular porque en el encuentro en sí no se leía ni se corregía, sino que tomábamos el té. Este, Ah, mira. y charlábamos y quizá te hacía hacer algún tipo de ejercicio. Este, pero ella en cierto sentido, como que me dio bastante confianza ir con ella en que más o menos valía la pena lo que hacía. Y después llegué finalmente con Vicente Batista, a través de ALAC también, y ahí, digamos, encontré como Claro. que maestro, ¿no? Porque fui 7 años más o menos al taller con él, y dijera lo que me dijera, me calentara o no me calentara, era Vicente Batista, un tipo, digamos, ya con un recorrido en la literatura muy importante, que había arrancado con Castillo en El Escarabajo de Oro, o sea, eh, es un tipo muy importante para mí en la literatura argentina. Entonces, bueno, me bancaba lo que me decía. Más allá de que me enojara, está bien, si me lo decía
decía él, era una figura de autoridad para mí y de alguna manera tenía algo de, de paternal, eh, así sea, digamos, duro para decir las cosas, qué sé yo, no sé, yo me acuerdo de escrito cosas de 40 páginas que capaz que él leyó las 2 primeras páginas y de una punta a la otra de la mesa me lo tiró y me dijo, toma esto, guárdatelo, Ah, mira, no me importa, no me a importa ese nada. nivel, digamos. Sí, sí, sí. Pero está bien, porque tenía razón con las cosas que me Claro, decía. Este, Después uno quizá empieza, cuando sale un poco del enojo, que tiene que ver, digamos, con eso, con el ego, ¿no? Uy, me tocaron lo que yo hice, o etcétera, empezás a darte cuenta por qué te dicen lo que te dicen. Era toda, digamos, gente muy piola la que está en el taller, algunos este, escritores hoy que yo los respeto, y que la tenía muy clara. Entonces, siempre servía lo que te decían y siempre tenía un buen fundamento lo que te decían. Podías estar de acuerdo, como siempre, ¿no? O no, pero quizá después pensabas y por algo te decían lo que te decían. Uno después, como yo cuando hago los talleres o las clínicas, digo, mirá, es una opinión, es subjetivo. Seguramente hay gente que piensa esto, otra gente le piensa esto otro. Vos después ves con qué te quedás o qué te resuena más a vos de lo que te están diciendo. Pero, claro. pero a mí me funcionó. Yo habré llevado textos 4 años al taller y los últimos 3 años no llevé, porque empecé a corregir con amigos y amigas, con 2 o 3 ya que quizás hasta el día de hoy nos corregimos, pero sí seguí yendo para revisar los textos de los demás y también porque se había hecho un grupo que hoy creo que uno solo que queda en el taller actual o va cada tanto a ese taller actual, pero como grupo sigue funcionando, si hay presentaciones vamos, nos juntamos a comer y todo, entonces se hizo una amistad muy, Como una muy linda. comunidad, digamos, como una red. Claro, hoy con Batista, digamos, tengo una gran amistad, la verdad que es algo que me sirvió un montón y me sigue sirviendo hoy, o sea, no solo en el tema de la corrección en sí, sino también en, bueno, qué cosas hacer, qué cosas no, cómo moverse en ese universo, cómo no, fue importantísimo. Y tu inicio es con el cuento, digamos. El cuento es como tu lugar, digamos, en el que te sentís cómodo y en el que desarrollaste esto, digamos, tus primeras y tus primeros libros, ¿no? Sí, el inicio es con el cuento, eran igual cuentos largos, porque yo también leía muchísimo, durante bastante tiempo leí muchísimo de los autores rusos principalmente, Ajá, sí. entonces los cuentos eran larguísimos, eran casi novelas. Después, con el tiempo fui como aprendiendo más la estructura del cuento o la dinámica propia del género. Y sobre todo yendo al taller empecé a escribir cuentos más cortos. Y al mismo tiempo igual iba escribiendo novelas, pero novelas que quedaban en la nada, ¿no? O sea, que por suerte quedaban ahí en el disco de la computadora. Eh, pero a publicar lo primero que se publicó fue cuento, o sea, empecé a participar en concursos, entonces Claro, fueron viendo premios, menciones y todo eso, entonces sí, en sí. antología salían los cuentos, y ahí, digamos, fui armando después un primer libro de cuentos que se publicó en 2014 a través de una editorial de Buenos Aires,
eh, que también, o sea, fue un libro que se publicó en 2014, pero que yo a la editorial el libro se lo mandé en 2012, a ver si les interesaba. Creo que a finales de 2013 me dijeron que lo querían publicar y se publicó a mediados de 2014. Y ahí había cuentos viejísimos, había cuentos que había escrito hasta en el 2007. Estamos hablando de Cada 7 segundos. Es cada 7 segundos. De ese libro yo leí La Rama, que vos volví, La Rama, perdón, no, Las Moscas, que vos publicaste en La Rama muchos años después, ¿puede ser? Sí, Uno de esos cuentos. uno de esos. Este, ¿Esa fue tu primera publicación? Eh, digamos, en libro propio, sí. Sí, Sí, sí. sí. Lo primero que alguna vez se publicó era en una revista online de ciencia ficción, un cuento que se llama La máquina del amor, que está también en ese libro, y que en ese momento era como, wow, me publicaron un Claro, y cuento. sí, obvio. Y sí. Este, Sebastián, ¿y este libro se consigue hoy sí, aún? sí, sí, la editorial, digamos, sigue existiendo, es una editorial de Buenos Aires que forma parte de la COP, que Ah, es sí, sí, la sí. cooperativa, La digamos, de editoriales. cooperativa. Y el libro está, sí, sí, lo tienen ellos todavía. Eh, Quizá la forma hoy de comprarlo es online. Online. Sí, sí, en librerías no creo que esté en ningún lado ya. Continuó hasta lo que yo vi, un libro que también es como una especie de cuento largo, novela corta, que vendría a ser La mirada del asesino, que es ya un policial, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, digamos, está ahí, está como vos decís, tipo En el límite. oscilando entre el cuento largo y la novela, porque era para la Bienal, digamos, del Consejo Federal de Inversiones, que pedían cuentos de hasta 40 páginas, entre 20 y 40 páginas, cuento corto, era el género, en teoría. Y ese cuento tiene 39 páginas, y, Ahí. y claro, no deja de ser un cuento en el sentido que es una única, digamos, una única situación que se persigue, digamos, en ese texto, pero quizá por ciertos aspectos también está más cerca de un policial corto, de una novela policial. Ese es policial, ¿sí? Ese texto en sí, la mirada del asesino. Pasa que después yo ahí había ganado el premio y lo que hacía el Consejo Federal de Inversiones, el premio era la edición. Eh, y me pidieron 5 cuentos más para editar, para editar el libro, para que no quedara tan finito. Y entonces se transformó en un libro de cuentos. Claro. Fue de texto más. Ah, Entonces, ta. ya, pero eso, digamos, no circuló a nivel comercial, porque eso lo publicó el Consejo Federal de Inversiones, lo distribuyó en teoría en bibliotecas, centros culturales y todo esto. En un momento hicieron una segunda edición, pero ya no con solamente ese libro, sino donde estaban el segundo y el tercero también. Digamos, era un libro más grueso, donde estaban, digamos, los 3 libros que habían editado. Que eso no me acuerdo en qué año fue. Y un Capaz que poco para saber más o menos de la historia de La mirada del asesino, pues yo ahí te escuché decir que Vicente Batista te mandó a leer como 80 policiales, distintos sí, autores y claro. demás. ¿Qué orientación tuvo? Porque policiales, viste que hay desde el policial negro hasta, bueno, hasta el nórdico,
latinoamericano también, o sea, y todos tienen como sus diferentes aristas. Mirá, yo quería escribir una novela policial. Creo que empecé a escribir una novela policial, después en algún momento la abandoné, en algún momento la terminé, no funcionó, no salió para nada. Eh, pero cuando hablé con Vicente, que es, digamos, el autor del policial, me mandó, como vos decís, ¿no? Esta decía, bibliografía policial básica, y había una de todo, desde los primeros cuentos de Poe Claro, hasta La piedra lunar de Wilkie Collins, hasta policial sueco. Había claro. de todo, ¿eh? Ah, eh, policial norteamericano, digamos, muchísimo. No llegué a leer todo porque aparte no lo conseguía todo. Leí, digamos, 40 textos habré leído, este, y, y no sé, mientras están esas lecturas me apareció una posible idea que no sabía si era cuento o era novela, y justo apareció este concurso, entonces lo escribí, la extensión la escribí para el concurso. Este, Claro. y, y no sé qué tipo de policial sería, la verdad. Tiene eh, en algún momento incluso la posibilidad del fantástico, ese Mm. texto. Entonces, Ah, mira. habría que ver dónde uno lo puede enmarcar. Arranca como policial clásico, eso sí. Este, policial clásico, quizá con algo de novela negra. Y bueno, va, digamos, para ese lugar que a mí me parece que muchas veces me gusta, de cierta ambigüedad entre realismo y fantástico. Está, está. En el medio, después de esto, calculo yo, porque vi que hace 8 años estás en Calafate, desembarcás en Calafate. Ahí Sí. ¿cómo es tu llegada, digamos, de Buenos Aires a Calafate? Eh, Vine porque me lo había en su momento sugerido una colega de un lugar donde yo laboraba en Buenos Aires, me había sugerido Río Gallegos. Y Ah, yo tenía una vecina que era psicóloga y que era de Gallegos. ah, Y me dijo, no, mira, andate a Calafate o a Comodoro. No, o a Caleta, creo. O Comodoro, bueno, no recuerdo. A mí en el lugar que estaba laburando en ese momento, me habían regalado pasajes, no en el lugar, sino digamos a través del banco donde estaba laburando, me habían regalado unos pasajes para Calafate. Entonces, bueno, en ese momento con mi pareja entonces vinimos de vacaciones a Calafate, iba a irme a Río Gallegos mientras a conocer. Al final no me fui, eh, terminé averiguando acá en la localidad si podía trabajar acá. Consulté en un centro médico, no había problema, y nos había gustado. Así que bueno, decidimos mudarnos a Calafate. Y ahí igual no fue inmediato, habré estado como un año y medio yendo y viniendo. Al principio venía una vez por semana, que era un montón. Después sí, venía claro. cada 15 días, habré estado un año y medio así, viniendo más o menos cada 15 días y atendiendo después online. Y cuando ya de pronto no me daban los números, eh, había dicho, bueno, dejo de venir. Y Alberto Chaile, pues, digamos, a mí un amigo en Buenos Aires me había hecho el contacto con Chaile la segunda vez que vine para acá. En realidad el editor del primer libro.
me hice, presenté el currículum en el hospital, lo presenté y creo que a los 2 días me llamaron. Entonces, Ah, bueno, ahí nos vinimos ya para, decidiste quedarte. ahí decidí quedarme. Sí, sí. Bien. Viene después entonces tu primera novela, que es El Guardián de los Cerdos. Perdón, La Guerra de los Secadores. Sí, eh, primera novela, habría que aclarar como A ver, te- primera publicada primera publicada, y está bien, primera está bien, que funcionó, porque claro, medio escribí mucha, claro, se escribí, refleja ahí, ahí está. exactamente, escribí muchas novelas que no funcionaron, que a mí no me convencían, este, incluso al editor de esta novela, que se llama Javier Marín, que es editor del Centro Cultural de la Cooperación, le había mandado 2 novelas previas que le habían gustado, me había dicho, le habían gustado mucho, pero como que por la temática había mucha violencia y qué sé yo, Ah, etcétera. Ahí no se podían publicar porque tenían ciertos cuidados o cierta lógica según qué se publicaba. Y entonces le dije, che, bueno, mira, tengo una novela así, tranqui, etcétera. Y fue bueno, dale, la vamos corrigiendo y la publicamos. Y entonces, bueno, ahí salió esa novela. Que esa salió en 2021. claro, 2021. Es esta, bueno, vos contás que tiene que ver con mucho con esta actividad que vos tenías de trabajando en la estación de servicio, ¿no? Esa tiene, Pero, claro, tiene que ver mucho en la estación de servicio porque yo cuando laburaba ahí había escrito toda una serie de cuentos que transcurrían en la estación de servicio. Bueno, nada, de todos los cuentos que uno puede escribir y quedan por el camino. Y después a lo largo de los años, eh, eh, cada tanto me venía la idea de escribir algo con la estación de servicio. Entonces escribí un libro de cuentos nuevos sobre la estación de servicio, no funcionaba. Probé escribir 2 o 3 novelas, tampoco no le tampoco. encontraba nada. Volví a escribir otro libro de cuentos que incluso lo corregí muchísimo, estuvo incluso a punto de ser publicado, por suerte al final no se publicó. Y después finalmente había como un día revisando los cuentos que había escrito en su primer momento de cuando laburaba en la estación de servicio, encontré uno que me pareció muy gracioso y que dije, che, esto podría ser el núcleo de la novela. Entonces, a partir de ahí, escribí la novela, que en sí la primera versión de esa novela fue muy loco, porque la escribí en un mes. Ah, Este, en un mes la pasé a la computadora, eh, se la mandé al editor, le gustó, me dijo digamos, nos juntamos, me dice, che, quizá que cerrarlo un poco más, porque hay como demasiadas historias, ¿viste? Pierde fuerza. Entonces, ahí él me propuso esto de laburarla durante el año para publicarla al año siguiente. Nada, él me dijo eso, en 5 o 6 días ya había escrito la nueva versión, creo que la terminé de escribir el 4 de diciembre en Aeroparque y se la ah, mandé eh, en la madrugada del 24 de diciembre, se la mandé el 24 y de ese tampoco, obviamente no se tocó en cuanto a lo estructural ni nada,
Así que en sí es curioso, pues es una novela que la escritura fue rápida, pero el proceso de encontrar, de saber qué escribir llevó mucho tiempo. Y este meollo que vos decís que salió de aquel cuento de aquellas épocas, ¿tiene que ver con esta guerra de estos grupos? Tiene que ver con eso, digamos. El, Porque en realidad hay como varias historias, digamos, dentro de lo que es la novela, pero el meollo es esta rivalidad que de pronto, viste, va sumando una cosa y suma la otra, pero está siempre, siempre ahí presente. claro, el cuento era ese, era eso, era, digamos, el conflicto, el momento de conflicto. Hay un capítulo de la novela que es el de la pelea que hay como entre los líderes, Sí, que el hace ese, eso fue como te digo, lo que me sirvió de eje para ir mechando, digamos, esta historia y otras historias, y la historia, digamos, con la pareja y todo lo que iba sí, pasando. claro, claro, claro. De hecho, yo estaba repasando los libros y vi ahí que ya metés algo de, por ejemplo, de cuando van a Paraguay o el personaje va a Paraguay con la novia, y ya metés algo de mitología guaraní, muy solapada y muy al pasar, pero está eso presente que después, por supuesto, en la última novela desarrollás. Claro, sí, 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 porque era una época en la que, como te digo, yo estuve viviendo un tiempo en Paraguay y después estuve muchas veces en misiones, en posadas. Entonces estaba bastante igual que las novelas que quedaron por el camino, bien eran mitos donde no estaba ese rigor de pronto y el tiempo de investigación que tuve para Claro, la novela. No, estaba. claro, claro, claro. Este, y bueno, ahora hablando del Guardián de los Cerdos, ahí vi que todo empezó con una crónica tuya de un viaje propio que hiciste entre Buenos Aires y Misiones en un tren que en ese momento duraba 2 días en llegar y bueno, eso como que te inspira, ¿no? Sí, era quizá ahora que lo decís y pienso, hay cosas que de pronto me van sirviendo como de eje para ir contando otras, ¿no? Claro, Porque en un principio estaba esto hice ese viaje, el tren se llama Gran Capitán, este, y, hermoso. y escribí, digamos, para una revista literaria una crónica sobre ese viaje. Y la verdad que me gustó mucho la escritura. Eh, Era, creo que tenía bastante humor en su momento la crónica esa que escribí. Y hice esto de decir, che, bueno, me gustó escribir esto, me gusta el viaje, me gustaba, digo, ¿por qué no continuar? Eh, lo que pasa que en un principio la primera versión de la novela tenía por lo menos 40 páginas de la narración de ese viaje en tren. Ah, Eh, y durante muchas versiones y varios años, porque la primera versión la escribí en 2015, durante varios años mantuvo ese viaje, ¿no? Y después empezaba a darse todas distintas situaciones, pero era algo más, qué sé yo, que se ve que me gustaba a mí.
y si bien es algo entretenido, tenía también como mucho de contemplativo, mucho de, Descriptivo por ahí. sí, descriptivo, no pasaba demasiado. A ver, si uno lo piensa en lo que es hoy la novela, ese viaje, que esté o que no esté, o sea, que aparezca o no aparezca en la novela, no agregaba absolutamente nada. Entonces, sacarlo y después ir realmente más a lo que era importante, eh, este, debe quedar un 20% en esa versión publicada de lo que fue la versión del 2015, porque la novela la reescribí muchas veces, la reescribí de distintos puntos de vista, o sea, con diferentes narradores, Ajá. eh, y fui cortando, cortando, cortando. Después cosas que en un momento había sacado volvieron a entrar y se transformaron incluso como en lo principal o en el eje. Y ahí me había también ayudado muchísimo que de la versión final, la mitad la vi con Betina González. Y ella, digamos, porque yo ahí ya estaba como, la novela se la habían mandado a distintas personas que les parecía que bien, les gustaba, qué sé yo, pero a mí no me terminaba de cerrar. Y a través de charlar con Betina, encontré esto, ¿no? Un eje. ¿Cuál era el eje de la novela al final? ¿Solamente el viaje, solamente la huida, solamente el tratar de ver cómo sobrevivía estando en misiones, solamente la mitología, y bueno, y ahí encontré también un poco más el tema de la identidad, sobre todo, y pude ir ensamblando el tema de la búsqueda de la identidad con, o de renegar de ciertas raíces que el personaje consideraba, que llevaron a otra búsqueda y ahí los mitos empezaron a jugar de una manera diferente, Claro. eh, y a descubrir el personaje, eh, cosas distintas, ¿no? A darme cuenta yo que podía hacer cosas distintas de las que estaban pasando. A mí, en lo personal, como lector, me gustó mucho, me gustaron muchos dos recursos que seguramente los debes haber pensado mucho y que son complejos de reflejar, ¿no? Y que te atrapen. Esto de que el personaje vaya lentamente mostrándose y que vos sepas muy casi por el final realmente quién es, hasta cuando, por ejemplo, o sea, a mí me pasó lo que le pasa al personaje de Manuel, que de pronto lo odias, ¿viste? Al tipo porque está, ¿viste? Renegando de su paternidad. Bueno, no voy a spoilear nada porque vos ya lo has mencionado, de su vida y lo que le hizo a su pareja, etcétera. Y por el otro lado, este doble juego, ¿no? De lo que le pasa al personaje y lo que va en su investigación y lo que le va pasando y lo de la mitología, ¿viste? Las dos cosas en espejo, las dos cosas al mismo tiempo, y la verdad que me pareció, eso me gustó, me parece que está muy bien logrado y es complejo. A mí me resultaría difícil llevar esa doble vara, digamos. Eh, Mira, con la mitología yo investigué mucho, y me llevó bastante tiempo encontrar, digamos, eh, fuentes rigurosas, sobre mitología guaraní, porque en internet hay de todo, Claro, hay de todo. y después yo hablaba bastante con la biblioteca de Posadas y con un lugar que se llama Centro de Conocimiento, también en Posadas, y me mandaron material, pero lo que me mandaban eran diarios, digamos,
no sé, de exploradores, de sacerdotes, no sé, nada, digamos, era lo que yo buscaba. Entonces, sí, investigando en internet, encontré un libro de un antropólogo paraguayo que vivió bastante tiempo con estas comunidades y que hizo, digamos, recolectó de primera mano los mitos y, digamos, todo un estudio, ¿no? Las variaciones, etcétera, de distintos mitos, las relaciones de algunos de esos mitos que son muy curiosas con textos, digamos, con cuentos súper clásicos. Hay una especie de Hansel y Gretel Ah, dentro de la mitología guaraní, cosas que, decís, mirá, cómo llegó, ¿no? Y ahí fue después encontrar, a ver, qué mitos me podían servir para lo que yo estaba escribiendo, qué podía tener alguna relación con lo que yo estaba escribiendo. Y ahí, digamos, lo fui encontrando y después también me ayudó el tema de, todo tiene interpretaciones, distintas interpretaciones posibles. Entonces los mitos, en todo caso, que digamos, están narrados por un personaje, después están interpretados por el protagonista según, digamos, su historia de vida, según la historia de vida que se cuenta a sí mismo. De alguna manera, él hace entrar un poco, forzado o no, qué relación puede tener con él ese mito que le contaron. sí, sí. Yo no sé, el sentido del mito va realmente por ahí, pero yo le busqué ese en la novela, y como uno quizá lo va siguiendo bastante, la novela lo va siguiendo al personaje, y seguramente terminás también entendiendo que puede ir por ahí el mito, Claro. aunque digamos la idea o enseñanza que pueda haber tenido para las comunidades haya sido totalmente distinta. Eh, pero eso es algo que me gustó, digamos, cómo quedó, y fue incluso una sugerencia del editor, porque Ah, los, los mitos obviamente estuvieron desde el inicio, pero estuvieron narrados siempre de distintas formas, o porque el personaje recordaba lo que le habían contado, o lo contaba directamente el personaje que lo contaba, o en una de las últimas versiones estaban reducidos a una mínima expresión, como casi algo al pasar, y el editor, que cuando leyó la novela, me dijo, che, estaría interesante que estas historias estuvieran contadas como una voz, por una voz externa, por una voz extemporánea. claro, sí, Eh, sí. entonces a mí me pareció como muy piola la idea, y después, bueno, está el tema de construir esa voz, construir, digamos, una voz para narrar esos mitos, que también fue como el último laburo grande con la novela, porque, bueno, no sé, me puse a mirar documentales de comunidades guaraníes, pero hablaban en guaraní, no Claro. había otra, y yo no lo quería, digamos, directamente en guaraní. ¿Cómo construyo una voz para contar esto? Y entonces, bueno, empecé, digamos, a pensar en el Yopara, digamos, que es como el idiolecto que hablan muchas personas, digamos, de origen paraguayo acá en Argentina, que es una mezcla de castellano y guaraní, que también se habla muchísimo en Paraguay. Empecé a tomar algunas palabras del guaraní, eh, y después empecé a inventar, digamos, un tema como de repeticiones que tuviera más que ver con la musicalidad. Traté de, digamos, de encontrarle cierta musicalidad a ese texto, a esa oralidad. Y eso
cuando la encontré dije, bueno, lo escribo todo así y así salió. Pero Sí, fue un laburo. sí, me imagino. Lo que sí, en las dos novelas hay mucho de humor, ¿no? De momentos así que vos le ponés una pincelada. Por ejemplo, en esta última, yo me acuerdo de que me reí mucho con la escena esa de Julio con con la viuda, ¿viste? Que la viuda la lleva, la seduce. Es muy graciosa porque no sale de contexto, está dentro y de alguna manera, ¿viste? Te imaginas la situación, ¿no? El tipo forzado a tener que vivir esa situación. Así que bueno, yo también agrego, hablando de humor, el último cuento que vos publicaste en La Rama, o que pues, Mm. se publicó en La Rama, que también tiene mucho de humor, esto, entre cuatro paredes, que no sé si es un cuento nuevo o es alguno de algunos libros anteriores. No, ese es un cuento que había salido finalista en un concurso de Planeta en 2012 que se llamaba Planeta Digital, creo que el concurso. Y después lo publicó Planeta por la editorial, por el sello Bucket, viste que son los Ajá, libritos sí, clásicos de chiquititos. Se publicó bolsillo. con, digamos, el ganador y los 9 finalistas se publicaron, salió ese librito. Y había quedado ahí, en el olvido. Cuando Ariel me pidió, eh, le mandé, digamos, ese cuento, porque ya le había mandado varios cuentos él me había pedido varios cuentos de ahí de cada 7 segundos, y porque después los otros cuentos que tenía, algunos ya están publicados, y otros formaban parte de libros, y libros que de pronto que pensaba mandar a algún concurso o algo, entonces no los podía publicar. Este, Ah, bien. entonces, bueno, mandé ese. No, muy bueno, me encantó. Van a tener que comprar la revista para poder descifrarlo, de qué se trata. Bueno, fines del año pasado, principios de sos premiado por el Fondo Nacional de las Artes con el cuento Los perros. Sí, es un libro de cuentos. Ajá, Es un libro de cuentos que se llaman Los Perros, donde, digamos, hay toda una serie de cuentos que escribí en los últimos, no te diría en los últimos años, porque en los últimos años escribí novela casi exclusivamente, eh, pero son, digamos, cuentos muchísimo más cercanos en el tiempo. Son cuentos que tendrán eh, sei- el- entre 6 y 7 años, la escritura. No, estoy diciendo boludeces, mira, porque no, puedo decir, estando acá, escribí un libro de cuentos eh, que, que tomaba, digamos, una localidad que es Tres Lagos, como de eje para toda una serie de historias que tienen que ver, digamos, con cosas que fui escuchando acá, que me han contado acá, que tienen que ver con temática de la zona. de la zona. Hace- y eso lo debo haber escrito hace 3 años, ponele. Así que sí, no hacía escribía cuentos. Pero sí los cuentos, y en este libro Los Perros hay 2 cuentos de ahí. Ah, Hay dos mira. cuentos de otro libro. Y los otros sí, los otros tienen más o menos 6 7 años. Eh, y son cuentos que me gustan mucho, o sea, con los que estoy, digamos, muy más amigado que con los de cada 7 segundos, que, eh, que si bien
a fines del 2021 me enteré que el libro ese, Cada 7 segundos, ganó el segundo premio municipal de literatura Ah, sí, en, sí. en cuento, en libro de cuentos editado. Para mí son cuentos viejísimos, porque como te Mm, digo, lo mandé a la editorial en 2012 y había cuentos que escribí en 2007, entonces me claro. quedan como muy atrás y algunos o la mayoría de esos cuentos me cuestan reconocerlos hoy en cuanto al estilo. Y estos otros, los de este libro que se premió en el fondo, no, son cuentos que los siento mucho más cercanos. Y ese libro en teoría va a salir por ahí, no sé, tengo que esperar que me confirme la editorial, o sea, ya está todo ok para que se publique, pero no sé, antes de fin de año quizás sale. Si no, Este año. sí, hay muchas probabilidades que salga este año, antes de fin de año, y si no, calculo que será a inicios del que viene, pero ya me dieron el ok y ya capaz que vamos viendo con el editor cosas más formales del libro en sí. Así que ese va a salir ahí, va a ser como nada, un libro de cuentos después de, de varios años. Claro. Pero también está, yo había escuchado una novela también que está prevista para el año que viene tuya. ¿Vistamar Sí, puede ser? sí, exacto, Vistamar. Esa la publica una editorial que se llama Trapezoide. Y esa sale, sí, no sé exactamente la fecha, sea a principios del año que viene, pues lo primero que se edita en el año, en la editorial, el año que viene. Y es una novela que transcurre parte en Buenos Aires y parte en Villa Gesell. Ajá. Eh, y es una novela epistolar esa. Es un padre escribiéndole al hijo sobre, bueno, X situación que se da en la novela. Creo que tiene humor también, este, no sé si hay algo de lo que escriba que no tenga algo de humor, este, Unas pinceladas. aunque sea Sí, algo se tira, sí. este, creo que en el libro que va a salir ahora de cuentos, hay un cuento que sí que tiene mucho humor, que es muy grotesco, que me gusta mucho, se llama Aikido 2.0. Eh, y el otro tiene que ver más con el tema también de un poco de la identidad, pero más que nada sobre la paternidad, la novela esa que va a salir. Bueno, El Guardián de los Cerdos también tiene que ver sobre Claro, la y sí. paternidad. Pero, Sí, sí. digamos, es un tipo eh, escribiéndole al hijo de, no sé, no me acuerdo, 18 20 años tendrá el hijo, una cosa así. Este, y bueno, tienen, qué sé yo, quizá eh, algún juego con el tema de estas historias que hay sobre el nazismo en Villa Gesell, sobre Claro. los submarinos que aparecieron en Mar del Plata, en Mar Chiquita, y toda esta como también mitología local, por decir. Exacto. Tal cual. Un poco de realidad y un poco de ficcionado también, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también tenés previsto otra novela referida a una situación o una historia de Calafate, que no sé si esa está en proceso. Esa la estoy terminando de corregir. Ajá. Es una novela que transcurre, digamos, acá en Calafate. eh, y justo ahora estos días estoy como
terminando de darle la primera pasada de corrección, y después, bueno, uno dice, bueno, la primera pasada de corrección, pero después alguien, lectores confiables que la lean y ahí ver qué pasa. Claro, más Este, vale. eh, Así que nada, es como que tiene todavía un proceso largo. Sí, quizá eh, tiene menos duda en cuanto a la estructura y a la historia y todo que esta que El Guardián de los Cerdos y que La Guerra de los Secadores, ¿no? Quizá ya los años de escribir y escribir y escribir y todo lo que salió mal, y lo que salió bien y leer, leer. Eh, por suerte hablaba el otro día con una escritora y poeta amiga. eh, Hay cosas que uno va aprendiendo y entonces, bueno, cuando hay que corregir no es que tenés que tirar la mitad de la novela, y hacer todo de vuelta, ¿Esa ¿no? Sino que escritora y poeta será Anaí Flores, no? sí, es Anaí Flores. Ah, bien. Y sí, con Anaí, o sea, hace muchos años que nos conocemos y que nos corregimos. Tengo quizá algunos amigos, que siempre les mando para leer, sean escritores o sean grandes lectores, y con ellos en general me trato de manejar, ¿no? Con 3 o 4 personas. Está muy Y, bien. y ahí, bueno, es esto, de ver cómo, cómo está. Pero me parece, lo que hablaba, te decía con Anaí, que quizá uno va ya previendo muchísimas cosas a medida que va escribiendo, ya anticipando muchísimas cosas a Y sí. medida que va escribiendo, y entonces hay ciertos errores o ciertas cosas que no vas a volver a repetir, ¿no? Que quizá funcionará mejor, peor, habría que uno irá viendo, che, bueno, a ver esto, pero llega un momento, por suerte, uno ya más o menos incluso se da cuenta también, o Sí, sea, sí, sí, sí. qué funciona y qué no funciona, o sea, en la actualidad, o hace ya varios años que cuando vos le mandás algo a alguien, y muchas veces lo que te dice vos ya lo sabías, pero no lo querías cambiar, ¿viste? Claro, tal cual. Bueno, sí, ya sé, pero pensé que capaz que zafaba o pasaba desapercibido, pero no. Entonces, bueno, eso sirve, eso ayuda. Sebastián, estamos hablando ya de muchísimos años de ficción, cuento, novela, etcétera. ¿Has intentado, capaz que ya lo has hecho, o tenés previsto hacer algo que tenga que ver con tu profesión, algo ensayístico, algo al estilo, no sé, Rolón, por decirte de alguna manera, algún tema que vos quieras desarrollar, investigar? No, no, la verdad que nunca me tiró, digamos, para escribir eh, algo relacionado con la psicología. La psicología para mí es exclusivamente un trabajo. Ajá, Trato de hacerlo lo mejor que puedo, trato de mantenerme, digamos, actualizado, de formarme, pero siempre está ahí, en el tiempo que le disputa a la escritura, ¿no? Entonces es como, bueno, sí, laburo, buenísimo, termina y queda ahí. bien. No, no es algo que me interese ni me ha interesado nunca, el tema de la escritura en ese sentido, en cuanto a la psicología. Está, está. ¿Con los talleres de la balandra continuás? Sí, sí, continúo con los talleres.
Este, no hace tanto que los empecé a dar. Yo creo que empecé eh, a pasado con las clínicas. Este año arrancamos después, sumamos a las clínicas el taller, porque yo, digamos, mi tema con la corrección era siempre corregir de amigos y amigas y corregir estando en el taller lo que llevaban los demás, pero no me sentía muy capaz de ponerme a coordinar yo directamente un taller y a revisar textos eh, no con la autoridad que uno se puede arrogar, sino con quizá la autoridad que de pronto entienden los demás que tenés. Yo para mí leo, qué sé yo opino, veo que para mí funciona, no funciona. También hacía algunos años que venía haciendo laburos de prejurado en concursos. Ah, Entonces, en los dos primeros concursos de la Balandra fui prejurado, después ya no, porque no me daba el tiempo para hacer todo. Había sido un par de años prejurado en el concurso de San Isidro en el Mujica Lainez. Había sido prejurado para el premio Itaú. Y todo eso también, quizá me fue dando confianza en el tema de, más allá de leer cientos y cientos de cuentos, también de aguzar el ojo en cuanto a qué no funciona. claro. Y entonces, quizá eso cuando de pronto me llamaron, me llamó Maumi González, que era la que en ese momento coordinaba todo lo que era la Fundación La Balandra, y me ofreció el tema de dar las clínicas. Me pareció, digamos, si bien me daba un poco de cagazo, me pareció súper interesante si me llegaba a salir bien. Y entonces, bueno, arranqué y la verdad que a la gente evidentemente le gustó. Hice incluso el año pasado, después me pedían, digamos, correcciones individuales, entonces hice Claro. algunas clínicas individuales, más focalizadas y qué sé yo, que no seguía haciendo porque tampoco me daba el tiempo. Y después este año salió como la idea de hacer algo más largo, con más gente, porque las clínicas siempre son 4 personas, y ahí arrancamos con el taller. Y la verdad que es un espacio, un momento que me encanta. O sea, me Claro. encanta, digamos, el tema de corregir los textos, de leerlos yo previamente y corregir, pero también ese momento de hablar, o sea, sobre la escritura, sobre qué funciona, qué no funciona. Hay distintos puntos de vista, este, no siempre, digamos, ¿cómo se llama? Todos comulgan con lo que yo digo, a veces me río en el taller porque digo, bueno, todos opinan algo y digo, bueno, yo opino totalmente lo contrario de todo el mundo, perdón, este, pero es como un momento donde el resto del mundo no existe. Estamos ahí, que se hace por Zoom, porque digamos, es la posibilidad que tengo yo, pero también está buenísimo porque hay gente de todo el país que se conecta, hay gente que se ha conectado desde Francia, de Estados Unidos, Ah, mirá. está muy piola porque da un montón de posibilidades el Zoom. Y nada, o sea, es como un globo, un momento suspendido en el tiempo en que trabajamos esos textos y no hay nada más que ficción y literatura, que es lo que a mí me gusta. Entonces, Y de ahí, respecto del taller, tengo dos preguntas nada más para hacerte. La primera es porque le escuché decir a Chaile que sos muy quirúrgico.
O sea que vas muy, muy, muy adentro. No sé si vos te valorás de esa manera, digamos. Yo lo que digo siempre en el taller que soy hincha pelota. Ah, Eh, bien, eh, que marco, o sea, todo lo que yo vea lo voy a decir. Este, eh, dependerá también a veces de cada texto, ¿no? Porque digamos, qué sé yo, si hay un texto que hay que revisarlo, reescribirlo totalmente y uno no se va a poner con ciertos detalles. Si es un texto que más o menos funciona y hay que revisar detalles, se irán los detalles y así, pero sí suelo ser hinchabola, porque también lo soy con lo que escribo yo, claro. de tratar de aspirar al imposible de la perfección, ¿no? Que es un imposible, pero uno, digamos, como ideal, te ayuda a que esté lo mejor posible lo que haces o lo que corregís. Está bien, está bien. Y la segunda es en relación a los talleres, si ya has tenido talleristas que han publicado a partir de tus, este, de tus encuentros y demás, porque me imagino que eso debe ser muy, así como le pasó a Batista con vos, quizás, digamos, debe ser muy, 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 hermoso, ¿no? Digo, que vos forme parte de ese proceso y que de pronto veas una publicación en alguna página, en algún libro, en una antología. Eh, Mirá, en sí, como te digo, empecé hace 1 año y medio. Ah, Hay gente que publicó, yo la verdad que no, por ejemplo, hay una mujer de Puerto Madryn que publicó hace poquito una novela y que había publicado un libro de cuentos que se llama Marta Comendatore. Eh, pero, por ejemplo, en lo que publicó últimamente no están todavía cosas que hayamos visto ah, más cercanas en el tiempo. Eh, Hay una mujer que se llama Graciela Escarlato, que hoy es editora, que está por publicar un libro donde hay un par de cuentos que vimos en el taller. Este, y, y después hay un chico también que me parece está por publicar un libro justo por esta editorial de Graciela, eh, que había en ese libro cuentos que elaboramos en el taller. Y hay una mujer que se llama Ernestina Perrens, que habíamos visto también algunos cuentos juntos y ahora sacó un libro de cuentos que también se lo tradujeron al portugués, ah, donde creo que hay algunos de los cuentos, no lo hablé con ellas. Pero sí, me imagino que es algo que está muy piola. Sí, bueno, hay publicados libros y novelas de amigos y amigas donde ayudé a revisar cuentos o la novela. está. Sebastián, como para ir ya cerrando nuestra charla, ya estamos a la 1 hora y 20, hace que estamos charlando, que es un montón, montonazo para estas épocas. Eh, me gustaron dos frases que dijiste, que un poco ya una desemboca en cuando explicaste esto de que tu trabajo de ser psicólogo es un trabajo y el resto es, pero te escuché decir esta frase que es muy, muy linda, que decía que si no escribiera no sabría mucho que hacer, digamos. Mm. Sí, eh, y es verdad, es que no, qué sé yo, es como, yo creo que uno tiene que ir encontrando qué cosas le dan sentido Claro,
la vida de uno, ¿no? Al Sí, transcurrir. sí. ¿Qué cosas como encuentra también para seguir adelante? Es como está como una idea, digamos, más enmarcada dentro del existencialismo sartreano, ¿no? No sé, Tal cual. yo soy religioso, entonces el ser humano tiene que construir, digamos, su sentido, el sentido de la vida, ¿no? Quizá, como te decía, esto más existencial, que tiene que ver con la caída del teocentrismo, en el cual, digamos, el ser humano estaba en el mundo para esto y lo otro, y a partir de ahí la sociedad, digamos, siempre a uno le tiene preparados determinados discursos sobre un poco cuál es el sentido, ¿no? El progreso en un momento. Hoy está como medio perdido, me parece, el tema de cuál sería el sentido en sí vital. Pero me parece que uno tiene que ir encontrándolo o construyéndolo. No sé si uno quizá puede encontrar un sentido y lo sostiene toda su vida, o esos sentidos pueden ir cambiando a medida que la vida pasa y que uno mismo cambia, ¿no? Porque somos dinámicos. En mi caso, digamos, ya hace muchos años que un poco el sentido es ese, es escribir, o sea, es, como te digo, es como en lo que yo pienso siempre, o sea, leo, en leer, y después, ¿de qué hago? Bueno, escribo, y realmente, si no escribiera, la verdad que no sabría qué hacer, porque Claro, otro tipo de intereses en general no, a ver, me podrá gustar la música, el cine, la pintura, viajar, estar con mis hijos, estar con mi pareja, pero eh, como si pienso en algo más a fondo, digamos, o más básico, ¿no? Pues que todo el resto puede caerse. Este, pero bueno, yo creo que seguiría escribiendo por eso, porque no sabría qué otra cosa hacer. Es como un impulso, una necesidad. Creo que pasa por el lado de ahí, de la necesidad, como que ahí sí me voy más a la psicología ahora sí, el deseo está puesto ahí. Es claro, como sí, sí. con lo que se anudó, ¿no? Entonces, si el deseo es lo que a uno lo hace seguir adelante y de alguna forma, en mi caso, evidentemente, se anudó con esto del acto de estar escribiendo, o sin deseo me parece que no se puede estar. Sí, Eh, total, total. Creo que ahí no sé si te hice un embrollo bárbaro, pero No, traté pero a mí me resultó clarísimo con esas dos patas, la filosófica y la psicológica. Y la otra es que yo no sé si esto vos lo dijiste en relación a que es un pilar literario tuyo o que tiene que ver más con, bueno, pero la cuestión es que dijiste que te hubiera encantado ser amigo de Cortázar. eh, sí, no sé cuándo dije eso. En una Lo dije entrevista, en en una entrevista. puede ser para Hojas del Sur, en una No, entrevista. no recuerdo, pero te preguntaron al azar así con a quién te hubiera gustado conocer de escritor o quién te hubiera gustado ser amigo y vos dijiste Cortázar. Y uno dice tantas cosas, ¿viste? Sí, porque aparte por ahí te agarran desprevenido, ¿viste? Y la decís y... Agarran desprevenido y terminás yendo al lugar común. Este, no sé por qué dije Cortázar. Si lo tengo que pensar hoy, quizá eh, podría pensar porque ese primer cuento que yo después Claro, traté de escribir, tenía que ver con una noche boca arriba, y más allá de eso me parecía que era un tipo súper macanudo e interesante, Cortázar, más allá de la literatura, o sea, es muy, más allá
de eso gangoseo que tiene, Sí, sí. es muy lindo escucharlo hablar, ¿viste? Y era un tipo con mucha cultura. No las terminé de leer, pero en algún momento leí cuando salió la correspondencia, este, y se veía como un tipo muy ameno, ¿no? Y en algún momento también leí mucho a Cortázar, eh, y supongo que habrá sido algo un poco por ese lado. Es como Eh, que ya que es preferible invitarlo a Cortázar a un asado que, no sé, decirte a Borges, ponele, qué sé yo. eso Parece que la vas a pasar mejor. seguramente, eso Claro. seguro. Hoy te diría que quizá también me hubiese gustado conocer a Enrique Wernicke, Ajá. pero, pero bueno, qué sé yo, quizá en otro momento diga otra cosa. Bien. Sebastián, como para cerrar ya nuestra conversación, la verdad que estoy muy agradecido. No, Eh, te agradezco eh, a vos. La verdad que la estoy pasando bárbaro. buenísimo, buenísimo. ¿Qué escritores o escritoras hoy de Argentina a vos te parecen que andan como en punta o que vos decís, bueno, la verdad que las admiro o los admiro, me parece que si hay alguno, ¿no? Eh, Mirá, yo soy fan declarado de Martín Cohen. Sí, Martín Cohen para mí es como grosísimo. Me parece que es como el escritor más grande de su generación. Eh, y después hay muchos buenos y buenas escritoras y escritoras. Eh, Pasa que uno a veces se acuerda también de los amigos, qué sé yo, para mí Mariano Quirós es un escritorazo, tanto en cuento como en novela, para mí es un capo. Más allá de que es amigo, eh, es un tipo que lo admiro un montón, ajá, que disfruto mucho, digamos, de su literatura. Eh, y después, para mí, una cuentista, pero excelsa, es Alejandra Camilla. ajá, Alejandra Camilla, para mí, como cuentista, es maravillosa. Tiene una sutileza que pocas veces he visto. Después, me parece Esther Cross, me parece una gran escritora también. Eh, Qué sé yo encima soy muy malo para los nombres. Me cuesta. No me acuerdo los nombres de la gente cuando me los cruzo por la calle, imagínate. Este, pero hoy, digamos, me saltan, digamos, eso. Para mí esos también nombres. esos nombres. Francisco Muglia también me parece un gran novelista, eh, pero también es amigo, pero también lo admiro como novelista. Este, hay, hay mucha gente que uno de pronto lee, seguramente, obviamente, vamos a terminar y yo después me voy a acordar de un montón o voy a ver Claro. los libros de un montón de gente y voy a decir, ay, pero ¿cómo me olvidé? Eh, ¿Por qué no dije? claro, hay un tipo un autor que publica por Entropía en general también, que me parece que es muy bueno, que no me acuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres, che. Está bien, está Sobre bien. todo en lo contemporáneo. Pero estos que te digo, eh, igual porque capaz que los tengo más cerca en el tiempo, son los primeros que me vienen a la cabeza. Claro. Pero sí son que te digo que admiro y me parecen
geniales. Bien. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Me parece que hoy por hoy tenerte acá en la provincia y tenerte a vos tan cerca en Calafate, un poco no, nos da un puntapié a todos los que humildemente también nos dedicamos a escribir y a mostrar lo nuestro. Así que me pareció que tenía que ser con vos el inicio de este ciclo de charlas. Así que esperemos que nos podamos encontrar prontamente. Yo quisiera poder participar de la Feria del Libro de Calafate, así que por ahí capaz que nos encontramos. Dale, sí, 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 obvio, obvio, obvio. Si estás por acá, nos tomamos un café, un vino, lo que sea. Estos vinos literarios que hacían con Chaile, ¿no? De leer y demás. Estamos con Chile, también podría ser. Ahora aparte él tiene ahí un espacio Sí, armado sí, tal cual. de la literatura, que es un gran difusor de la literatura de la provincia. Así que sí, estaría maravilloso. Bárbaro. Bueno, Un abrazo enorme, Sebastián. Muchas gracias. abrazo y muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Como te digo, la pasé bárbaro. Buenísimo. Será hasta Una- la próxima. Chau, chau. Bueno, buenísimo. Ahí arrancamos charlas. Fue la primera con Sebastián Greenberg. Hicimos como un recorrido maratónico de toda su trayectoria, de toda su historial literario. Así que bueno, ahora dentro de 15 días, el viernes 14 a las 20 horas, vamos a estar charlando con un dúo de música, un dúo de mujeres, que es Oni Re Dúo, que justamente van a estar en julio durante su gira durante Buenos Aires, se van a hacer un tiempito para charlar, y también lo mismo vamos a mostrar un poco de su trayectoria, sus antecedentes, de sus proyectos, etcétera. Así que muchísimas gracias a los que se conectaron y muchísimas gracias a los que vayan a ver este video. Será hasta la próxima.